¿Por qué nos congregamos? Así pudiéramos titular la reflexión hoy, basándonos en lo que está escrito en el capítulo 10, el verso 25 de la carta a los Hebreos. Escuche: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El apóstol exhorta a la iglesia dispersa en el mundo a que tengan en cuenta que el congregarse es de vital importancia. Y deja ver ello porque habían algunos que en su conformidad pensaban que no era necesario el congregarse. Por eso los convoca a que se congreguen para que puedan recibir la exhortación de la palabra de Dios, que se convierte de alguna manera en advertencia, en estímulo para seguir el camino, para llegar a la meta que el cristiano se ha propuesto. La Biblia habla que hay beneficios maravillosos para los creyentes que se congregan. El salmista, en su Salmo 133, él decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y explica la razón: porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Jesús dijo que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Y me llama mucho la atención lo que en la Biblia en más de un pasaje aparece, porque sencillamente cada vez que el pueblo se congregó con un objetivo devocional, algo sucedió. En el capítulo 2 del libro de los Hechos hay una historia apasionante. La iglesia primitiva se congrega como un solo hombre, con el único objeto de recibir la promesa hecha por el Señor Jesús antes de partir. Y en el día 10 el cielo se abrió, la gloria de Dios se hizo presente, el Espíritu Santo se manifestó y los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Cuando se desató la gran persecución contra la iglesia, dice la Escritura que tomaron a Pedro y lo llevaron a la cárcel, pero la iglesia estaba congregada orando. Y dice que Dios llegó hasta el lugar donde estaba Pedro, lo motivó a través de su ángel para que se levantara, se ciñera el calzado y salieran de ahí. Y dice la Escritura que cuando Pedro llegó a la casa donde estaba la iglesia congregada, todavía estaban orando. Por eso es que los cristianos nos congregamos, porque tenemos en claro que cuando los creyentes se reúnen con un objetivo común, el de alabar, el de bendecir, el de engrandecer, el de adorar y el de oír la voz de Dios, algo sucede en la comunidad. Su presencia se hace manifiesta. Los cristianos nos congregamos porque tenemos en cuenta que no en vano aparece escrito en la primera carta de Juan: si andamos todos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El escritor a los Hebreos deja ver de una manera amplia que cuando los cristianos se congregan, reciben la exhortación a través de la palabra de Dios, y algo maravilloso, les activa la fe, les despierta las conciencias, los motiva a seguir el camino en el sentido de que falta poco, pues el día de la venida del Señor está cerca. ¿Se pregunta usted por qué los cristianos se congregan? Porque damos testimonio de la verdad divina y porque además estamos aguardando algo maravilloso que espera el cristianismo en el mundo: la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los cristianos nos congregamos porque necesitamos vivir como una familia, oír la voz de Dios y de manera colectiva engrandecer a Dios, y en consecuencia la manifestación de Dios en medio de su pueblo. Por eso el salmista concluye su salmo diciendo que cuando los creyentes se congregan, el beneficio es que reciben bendición de Dios y la salvación, que es en sí, dice la Biblia, que es eterna.